La primera lectura de hoy, mis hermanos, está tomada del libro de la sabiduría. Y como lo he dicho en otras ocasiones, aquí te lo repito, aprecia cada lectura del libro de la sabiduría, porque si tú miras una Biblia completa, es decir, la Biblia católica, vas a encontrar el libro de la sabiduría. Pero nuestros hermanos cristianos, pero no católicos, utilizan una Biblia incompleta, una Biblia que no tiene varios de los libros que son propios de la Escritura. Por ejemplo, no tiene el primero y el segundo libro de los Macabeos, no tiene el libro eclesiástico, no tiene el libro de la sabiduría, no tiene partes del libro de Esther, no tiene partes del libro de Daniel. O sea que si, si eres católico, alégrate, tienes una Biblia completa. Si eres protestante y estás escuchando estas palabras, yo te animo a que profundices en el estudio de la historia de nosotros, los cristianos, a lo largo de los siglos, y te convencerás que lo que hicieron los protestantes, con Lutero a la cabeza, fue eliminar libros, y eso no es correcto. Bueno, pero estamos con el libro de la sabiduría, el comienzo del libro de la sabiduría. Y esta es una ocasión preciosa para hacernos dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué significa sabiduría? Y concretamente, ¿qué es sabiduría en la Biblia? Y la segunda pregunta es, ¿qué nos dicen estas lecturas de los libros sapienciales? Así se llaman varios libros de la Biblia. ¿Qué nos dicen estos libros para nuestra propia vida? De eso vamos a comentar en este momento. Bueno, empecemos por la sabiduría. Es una palabra muy querida. La palabra sabiduría seguramente nos resulta entrañable porque fíjate lo que sentimos al pronunciar la palabra sabio. ¿Qué es un sabio? Una persona sabia no es simplemente el que ha amontonado mucho conocimiento. El que tiene mucho conocimiento de un área muy específica, tal vez lo llamamos un experto. Y el que tiene mucho conocimiento de muchas cosas, lo podemos llamar un erudito. Y aunque la sabiduría tiene alguna relación con la experticia y tiene alguna relación con la erudición, ser sabio no es simplemente amontonar conocimiento, ni es simplemente tener precisión en un determinado campo del conocimiento. Estos saberes son importantes, pero es que la sabiduría va más allá de lo muy específico y va más allá del simple amontonar conocimiento. ¿Qué es lo propio del sabio? Podríamos decir que el sabio tiene conocimiento organizado. Por ahí yo creo que empezamos a entendernos. Es un conocimiento organizado. Si yo miro, por ejemplo, un servicio como Wikipedia en Internet, o si yo miro, por ejemplo, algo como los diálogos que se pueden establecer con una inteligencia artificial, como ChatGPT, como Gemini o tantos otros, pues esos sistemas de computación, esos sistemas informáticos, tienen gran cantidad de conocimiento. Pero lo que nosotros encontramos en la verdadera sabiduría es una estructura. Atención a esa palabra. Es una organización. Es el poder explicar unas cosas a partir de otras. Otro elemento de la sabiduría tiene que ver con la certeza. Si tú te vas, por ejemplo, otra vez menciono Wikipedia, pero podría ser cualquier otro sistema informático. Si tú te vas a Wikipedia y tomas un tema, por ejemplo, el aborto, pues te das cuenta que lo que te va a dar son teorías, te va a dar opiniones, muchas opiniones. Algunos dirán que es bueno, otros dirán que es malo, unos dirán que es un derecho, otros dirán que es un crimen. Así se expresa la Wikipedia. Pero aquí viene el tercer elemento de la sabiduría. La sabiduría es una auténtica guía, una guía en la vida. Y si estamos hablando de una guía, estamos hablando de la necesidad de certezas.
Por ejemplo, una amiga tuya o una hija tuya o una persona a la que tú quieres mucho está pensando en abortar. Esa persona necesita una guía razonable. No estamos diciendo que nos vamos a imponer por la violencia ni por la manipulación. Ese encontrar una guía razonable implica una certeza, implica una luz que te permite actuar. Por eso la sabiduría, sobre todo la sabiduría en la Biblia, es un saber vivir. Tal vez esa es la mejor definición de sabiduría. Es un saber vivir. Por consiguiente, la sabiduría requiere ciertamente de conocimiento, pero es un conocimiento organizado o jerarquizado o estructurado, llamémoslo conocimiento estructurado. Es un conocimiento estructurado, cierto, es decir, que me lleva a conclusiones de una manera razonable y además con una profunda implicación en mi vida. Esas son las características principales de la sabiduría en la Biblia. Un conocimiento, debo agregar otra palabra, amplio. Nadie puede conocer todo de todo, pero es un conocimiento amplio, estructurado, cierto, y condensemos en un adjetivo lo que hemos dicho de la existencia. Un conocimiento vital, un conocimiento existencial. ¿Qué pasa cuando una persona tiene ese conocimiento? Pues esa persona tiene una luz para guiar su vida. Esa persona tiene cómo tomar la ruta, la mejor ruta. Esa persona tiene una defensa frente a los engaños, las estafas, las mentiras, las apariencias. Y esa persona, si realmente ha crecido mucho en la sabiduría, tiene capacidad de guiar a otros. Por eso decimos, la sabiduría en la Biblia es un saber vivir. Así que cuando nosotros hablamos de sabiduría, estamos hablando de un conocimiento amplio, organizado y cierto que guía la vida, que ayuda a vivir. Yo creo que queda clara la respuesta a la segunda pregunta que nos hicimos. Entonces, ¿para qué sirve este conocimiento? Pues para eso, para saber vivir. Y démonos cuenta de dos cosas que quiero observar para cerrar esta breve reflexión. Primera, hay gente a la que no le conviene que tú busques la sabiduría. Porque hay gente que quiere que tú vivas al golpe de pasiones, impulsos, emociones, sensaciones. Eres mucho más manipulable si vives de esa manera. Si tú vives al golpe de emociones y pasiones y sentimientos, y si eso es todo lo que tienes, no es que estén mal esos aspectos de la vida humana, pero si eso es todo lo que tú tienes, eres muy manipulable, muy manipulable. Por ejemplo, a través de las estrategias más elementales de marketing, te van a manejar la vida, porque eso es todo lo que tienes. Entonces, por ejemplo, te hacen sentir que solo eres valioso si compras tal cosa, si vas a vacaciones a tal sitio, si te pones tal ropa. Cuando no hay sabiduría, estamos al golpe de eso, de emociones, sensaciones, apariencias, imágenes, nos manejan. O sea que el principio de tu madurez y el principio de una sana autonomía, es decir, que tú puedas ser dueño de ti mismo, está en buscar la sabiduría, está en buscar ese conocimiento amplio, organizado, cierto, que ayuda a vivir. Y por supuesto, lo que la Biblia nos va a decir es que, y aquí termino, es que ese conocimiento lo tienes ante todo en Dios. Es decir, que abrir tu corazón hacia Dios, abrir tu corazón a las maravillas de su amor, es precisamente lo que te puede permitir de un mejor modo buscar la sabiduría y encontrarla.
Qué hermoso texto el que nos propone la primera lectura de hoy y qué oportunidad para reformar y mejorar nuestra vida a fondo. Que el Señor te bendiga.